Hola, estamos aquí con una nueva lección de la Academia de Ajedrez a Distancia. Con frecuencia los estudiantes de ajedrez se preguntan sobre cuáles son las pautas existentes para jugar el final. Durante las partidas, estos llegan a posiciones de finales ganadoras que no saben reconocer y mucho menos saben cómo aprovecharlas. En esta lección vamos a identificar varios aspectos que pueden determinar un final ganador y por el camino vamos a presentar unos consejos prácticos. Los consejos que vamos a ver son conceptos cuya explicación a fondo y precisa, enmarcados dentro de un sistema completo de pensamiento, se encuentran en nuestros cursos completos. Sin embargo, aquí queremos dar una ojeada al juego de finales rápidamente. Si recuerdas haber estado en situaciones donde no has podido convertir tu ventaja o sin saber qué plan seguir al final, esta lección te será de mucha ayuda. Entonces, por favor, ponte cómodo y pon atención. Técnicamente hablando, el final es la fase de la partida donde se han ido la mayoría de las piezas del tablero. En ocasiones es difícil reconocer cuándo una partida ha pasado de estar en el medio juego a estar en el final, especialmente cuando ocurren secuencias de intercambios muy rápidamente. Sin embargo, tenemos algunos conceptos clave que prevalecen. Por ejemplo, en el final los peones pasados se vuelven extremadamente importantes en su lucha por avanzar hacia la coronación. También la importancia del control de columnas semiabiertas, diagonales o casillas claves se magnifica y se combinan en busca de conseguir la dominación total. Adicionalmente, el rey, que durante toda la partida ha necesitado protección, emerge en el final para convertirse en un dictador que se apodera de las piezas y casillas débiles del enemigo. Hay muchos factores para considerar al jugar el final. Aquí vamos a ver 6 consejos que, teniéndolos en cuenta, te permitirán empezar a ganar muchos finales de partida. Empezamos con nuestro primer consejo. El rey es una pieza de combate. Debemos activarlo. Esta frase es del primer campeón mundial de ajedrez, William Steinitz. Todo el mundo sabe que el rey es la pieza más importante del ajedrez y que por lo tanto buscamos protegerlo con todo lo que podamos. Debido a esto, siempre procuramos mantenerlo fuera del lugar de lucha por la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cuando el juego cruza hacia la fase del final, el rey se une a la batalla y comanda desde el propio frente. Tenemos aquí una partida de Alexander Alekhine, jugada hace casi un siglo, pero que encierra enseñanzas de una máxima vigencia y que es uno de los mejores ejemplos para el tema que vamos a ver. Alekhine tenía las blancas y jugó rey F2. Va a buscar poner a jugar su rey por las casillas negras. Vemos que también tienen control absoluto sobre la columna C con sus torres. Su rival jugó rey H7. Ahora Alekhine se expande en el flanco de rey con H4, buscando inmovilizar por allí al rey y peones enemigos. Torre F8, un movimiento que parece no buscar nada en especial. Rey G3. Este rey comienza su viaje hacia el centro usando las casillas negras. Torre F a B8. Después de esto, torre C7 fija su atención directamente en el rey al tener clavado el peón G7 que lo cubre. Alfil B5, sin mucho por hacer, las negras tenían que mover. Torre 1 a C5, la otra torre blanca entra en el territorio enemigo. Y estas torres buscan trabajar junto a su fantástico caballo. Caballo que no tiene comparación con el inútil alfil enemigo. Alfil A6 y torre C6, ahora atacando el peón E6.
y preparándose para cambiar de flanco. Esta torre quiere pasar del flanco de dama al flanco de rey. Torre E8 protegiendo el peón. Rey F4. Este rey sigue avanzando, mientras que el otro, rey G8. H5. Un movimiento perfecto que inmoviliza el flanco de rey negro. Alfil F1, simplemente atacando el peón que se mueve a G3. El alfil se devuelve. Y ahora pon más atención porque vamos a entrar en el ataque final. Torre F7. Acomodando esta torre para meter también la otra en la séptima fila y atacar el peón G7. Rey H7 para defender este peón. Torre C a C7. Hay que defender esto. Torre G8. Caballo D7. Y ahora se está amenazando este ataque doble en caballo F6, aprovechando que es el peón G clavado. Rey H8. Y de todas formas, las blancas juegan caballo F6. Este caballo no se lo pueden comer porque permitiría un jaque mate. Torre G a F8. Atacando una de las molestas piezas blancas. Y aquí un bello movimiento. Torre por G7. Las blancas se dan el lujo de sacrificar su caballo. Torre por F6. Porque aquí viene el golpe de gracia con rey E5. Un movimiento tranquilo que sin embargo paraliza por completo al enemigo. Las negras tienen que rendirse porque hay un jaque mate inminente por H7. Consejo número 2. El poder del peón pasado. Philidor dejó dicho que los peones son el alma del ajedrez. Sin embargo, el gran Nimzowitsch llevó más allá el alcance de esta frase, y sobre el peón pasado dijo: el peón pasado es un criminal al que se debe encerrar. Medidas suaves como una vigilancia policíaca no son suficientes. Bueno, en el tablero, Nimzowitsch propuso bloquearlo y luego atacarlo y destruirlo. La partida que vemos acá es de Peter Svidler, y veamos qué sucedió. A4. Este movimiento moviliza la mayoría de peones del flanco de dama. Rey F8, acercando el rey al centro como preparación para el final. B4. Las blancas continúan con la misma idea. Sencillamente buscan crear un peón pasado por allí, que pueda llegar a coronar en A8 gracias al soporte que le brinda su alfil. Es importante recordar que con un alfil compañero los peones pasados se vuelven más fuertes. Alfil C8, razón por la cual las negras deciden proponer un cambio de alfiles y las blancas se ven obligadas a aceptarlo. Alfil por alfil y torre por C8, y ahora el caballo blanco ha quedado clavado. A5. Las blancas no quieren dejarse distraer de su objetivo. Intercambio de peones. Caballo D5. Las negras buscan aprovecharse del caballo clavado blanco para atacarlo. Las blancas siguen con A6. Caballo E7. Y finalmente el caballo blanco está doblemente atacado y solo defendido una vez. Pero las blancas ignoran por completo esto y juegan A7. Porque si las negras jugaran caballo por C6, simplemente tomaríamos con la torre
Y si la torre negra tomara, incluso podríamos ganarla al dar el jaque en A8 con la nueva dama. Entonces, las negras se ven forzadas aquí a llevar su torre a A8 para detener al peón pasado. Y las blancas contestan caballo por E7, que después de retomar con el rey, permite que la torre blanca se adueñe de la séptima fila. Rey E6, rey F1, iniciando la marcha hacia el centro. H5, rey E2, G5, intentando las negras hacer algo con sus peones por el flanco de rey. Rey D3, más cerca, F5, rey C4. Las blancas dirigen su rey hacia el lugar más importante de la posición, su fuerte peón pasado que está a un paso de coronar. F4, sigue el intento de crear un peón pasado propio por allí. Rey C5, a la vez mostrándole al rey negro que por allí no es bienvenido. Rey F5, rey B6. La idea es liberar la torre blanca de la tarea de defender este peón. E4, G por F4, recaptura con el peón. Rey B7, esta torre está condenada y dado que no debe permitir que el peón blanco corone, entonces se tiene que entregar. Rey G4, este rey intenta deshacerse de los peones blancos y crear su peón pasado, pero torre C3 le corta el paso. F3, está bien que cubre. Rey B6, rey H3, rey C5 y las negras tienen que rendirse. Lo que pasa es que su rey solitario no puede dar pelea al dúo de rey y torre, que se encargarán de borrar del tablero todos los peones negros y luego dar jaque mate. Consejo número 3. Ganar la oposición. Cuando los dos reyes se encuentran frente a frente, con solo una casilla entre sí, al jugador que no tiene el turno se le considera que tiene ganada la oposición. En 1878 el maestro del ataque Adolf Andersen recibió esta lección de la mejor manera de parte de Fritz Riemann, en una de las pocas partidas que este último consiguió ganarle. Es bueno mirar partidas de tales épocas porque en ellas se pueden ver las ideas demostradas en su forma más pura. Aquí Andersen con blancas acaba de tomar la torre contraria en B4. Es el turno de las negras y Riemann decide tomar la iniciativa ganando la oposición de inmediato al jugar rey B6. Aquí verificamos la definición de oposición que dimos hace un momento. Los dos reyes frente a frente en la misma columna con una casilla de por medio. El blanco ha perdido la oposición porque es quien tiene que mover. Y hace rey C4. Para seguir ganando la oposición, en este caso el rey negro, debe moverse a una casilla del color contrario a la que se encuentra su rival. Entonces el rey blanco está en casilla blanca, por lo tanto el rey negro se mueve hacia adelante a una casilla negra, rey A5. El rey blanco ahora no podría ir a C5, porque las negras simplemente en tal caso avanzarían sus dos casillas con el peón y el rey defensor se quedaría atrás ya sin poder alcanzar a este peón e impedirle coronar. Entonces,
Andersen se ve obligado a jugar rey b3. Y para seguir con su dominio, el rey negro tiene que jugar rey b5. Perfecto. El rey que tiene que moverse, que ha perdido la posición, nuevamente debe hacerse a un lado. Rey c3. Y de la misma manera que antes, se juega a la casilla contraria, rey a4. Aquí Andersen entendió que ya no podía hacer nada y se rindió. Consejo número 4. El principio de las dos debilidades. Por supuesto que esta lección es muy corta para explicar correctamente este tema, pero vamos a dar una ojeada en el tema. A ver, con mucha frecuencia una sola debilidad es insuficiente para hacer que tu oponente se rinda. Es necesario crear debilidades en varias partes del tablero. Aquí tenemos la posición de una partida del legendario Bobby Fischer contra Mark Taimanov en 1970. Esta surgió de una apertura siciliana. Las blancas jugaron dama por f4. Vemos que las negras tienen 3 islas de peones. 1, 2 y la que forman los peones restantes. Y especialmente el peón d6 es muy débil. Y Fischer le pone el ojo de inmediato. En este momento le está atacando con sus 2 piezas. Caballo e6. Dama g3. Dama c7. Caballo d5. Atacando las casillas oscuras del campo negro, entre esas en la que está parada la dama. Dama c5 jaque. Rey h1. Alfil c6. Las negras buscan deshacerse de este molesto caballo blanco cuanto antes. Torre c3. Tratando de llevar esta torre al flanco de rey. Caballo g5. Alfil c2 defiende el peón e4. Alfil por d5 y torre por d5, poniendo presión de nuevo sobre el débil peón d6. Por supuesto que atacando la dama también. Dama c7 y aquí e5. Este es un ejemplo de una liquidación que trae otra ventaja. D por e y dama por e5. Esta recaptura con la dama puede sorprender, pero es que se está poniendo ahora el ojo en la debilidad de b6. Torre d a b8. Alfil f5. Este alfil es el dueño de las casillas blancas del territorio negro, lo cual es verdaderamente molesto. Dama por dama. Torre por g6. Tratando de expulsar el alfil, pero este no se va. Se juega en cambio h4, golpeando el caballo que también controla casillas importantes en el flanco de rey. Caballo h7, alfil g4, caballo f6 y por supuesto alfil f3 controlando la diagonal larga. Torre d7, torre b5. Finalmente esta torre va a donde quería y ahora el peón b6 está clavado. Torre d4 atacando este peón. C5, aprovechando la clavada de la que hablábamos. Torre por h4 jaque. Rey g1 y torre
B4, que obliga a intercambiar las torres. Y luego torre C4 atacando el peón y obligando a las negras a capturar en C5. Torre por C5 luego. Como resultado, las blancas tienen un peón pasado en la columna A, y como veíamos en un ejemplo anterior, este peón tiene un gran amigo, que es el alfil de F3, que le está cuidando su casilla de coronación. Rey G7, A5, torre E8, torre C1, torre E5 atacando el peón y torre A1, la torre detrás de su peón pasado. Esta vuelve a defender y rey F2, empieza a salir este rey. Caballo E8, A6, el peón pasado comienza su recorrido. Torre A7, rey E3, caballo C7, alfil B7, caballo E6 y torre A5 de las blancas, dominando la quinta fila para evitar que este caballo fuera a C5 y atacar así el alfil y el peón. Bueno, rey F6, rey D3, rey E7, rey C4, rey D6, juego de reyes, torre D5 jaque, rey C7 y rey por B4. Y aquí Taimanov entendió que tenía que rendirse. Consejo número 5. Transformación de la ventaja. Durante la partida tenemos que convertir nuestras ventajas de un tipo a otro para conseguir finalmente la victoria. Aquí tenemos una pequeña posición de partida del gran maestro Johansen en las Olimpiadas del 2010. Con las negras él jugó el inesperado caballo por E3. Se podía pensar que entonces quería cambiar su caballo por los dos peones blancos. Pero entonces, después de la recaptura, vino la sorpresa con el movimiento G3. Puedes pausar un momento para observar las continuaciones posibles, porque el jugador de las blancas tuvo que rendirse. Y nuestro último consejo, consejo número 6, estudiar y practicar patrones de mate básicos. No hay nada más desalentador que conseguir una posición final ganadora y sin embargo ser incapaz de dar el jaque mate. Entonces es necesario estudiar los patrones básicos de mate, como dama y rey contra el rey solo, torre y rey contra rey, torres contra rey, alfiles contra rey, etc. Hay que practicarlos hasta saberlos manejar de manera automática. Y bien, esto es todo lo que podíamos hablar de finales en este corto video. Para un aprendizaje consistente debes estudiar nuestros cursos completos. Sin embargo, espero que de ahora en adelante tengas en cuenta estos 6 consejos ganadores para jugar el final y así puedas ganar muchas partidas. Hasta pronto.